casi todas las mujeres, desde que nacen, tienen el deseo de casarse. Y cuando las mujeres están en la etapa del casamiento, hay una etapa donde se preparan para el casamiento. Y esa etapa están dispuestas a hacer lo que sea para llegar como ellas desean estar el día de su boda. Están dispuestas a hacer dietas extremas, a ponerse uñas, a ponerse pestañas. Y aunque eso duela, están dispuestas a hacerlo porque saben que hay un momento glorioso donde ellas entrarán por una iglesia y todos verán la belleza de esa mujer entrando con esa excelencia y extravagancia de la novia y allá un hombre esperándola. Y es hermoso ver cómo esa mujer está dispuesta a sacrificar lo que sea con tal de llegar a ese momento embellecida. Podríamos juzgar sus motivaciones, si es para ella o para el esposo, pero eso no nos corresponde hoy. Pero lo que sí es interesante es ver cómo están dispuestas a sacrificar. Y esto solamente lo uso como una ilustración de lo que Pablo está intentando mostrarnos en esta porción. Pablo nos está mostrando a lo largo de estos versículos que el creyente genuino ha sido redimido por la obra de Cristo y por la obra del Dios Trino, como lo vimos en el capítulo 1, para un momento glorioso. Y ustedes lo pueden ver allí, como Pablo lo dice en los versículos 30, en el versículo 30. ¿Cuál es el fin de todo lo que está pasando en la vida del creyente, en esa santificación progresiva? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es el momento que estamos esperando? El día de la redención. Este proceso de santificación es un proceso que tiene un fin y no es el bienestar entre una comunidad de creyentes solamente. Tiene un fin superior al bienestar de una comunidad. Tiene un fin de la redención. El fin último es ese momento donde Cristo venga y llame a su iglesia. Y de hecho, esa es la analogía que va a utilizar Pablo en el capítulo 5, ¿recuerdas? Cuando habla del esposo y la esposa, así como Cristo se entregó por su iglesia para santificarla, purificarla en el lavamiento de su palabra. Él está haciendo todo para que su iglesia sea perfeccionada, santificada para ese momento glorioso de la redención. ¿Y cómo comenzó este proceso? ¿Cuándo fue el día del pedimento del novio? El versículo 24 nos dice, del capítulo 4, y vestidos de nuevo hombre. ¿Cuándo comienza? Cuando fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Dios dio vida, y en el capítulo 2 nosotros encontramos que Pablo dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y Él los dio vida. Creados, no tenían vida, pero fueron creados para un fin. ¿Cuál es el fin? La redención. Y desde que son creados hasta ese momento final, hay un proceso donde, al igual que las novias, nos estamos preparando, sacrificando, porque viene el momento glorioso donde se escuchará desde aquellas nubes a nuestro gran y glorioso esposo que viene por su novia, por su esposa. Y lo que haya que sacrificar, la dieta que haya que hacer, el dolor que tengas que sufrir, viene el esposo, viene el esposo. Así que los versículos 25 al 32 van a hablarnos de esas exhortaciones que nos van quizá a incomodar. Porque mientras llega el momento de la redención, hay disciplinas que nosotros tenemos que comenzar a ejercer en nuestras vidas, a formar en nuestras vidas. Porque
esa conducta virtuosa, esas disciplinas piadosas, son consecuencia natural de una nueva vida. Porque aquel que ha recibido el poder sobrenatural de Dios de regeneración, que le ha dado nueva vida, según el versículo, quisiera que recordaran eso, un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fue un nuevo hombre, ya no es el viejo Luis, hay un nuevo hombre que creó Dios, y eso tiene mucha implicación, y espero que eso lo dejes allí guardado, porque la salvación no es que tú buscaste, es que te creó alguien externo a ti, por gracia. Y porque Él te creó, entonces hay una nueva vida, hay una nueva disciplina, hay nuevos anhelos, hay nuevos sueños, hay nuevos valores. Por lo tanto, si no hay nueva vida, es imposible que tú sigas estas disciplinas. Si no hay nueva vida, si no hay un poder sobrenatural en ti, es imposible que al escuchar esto tú digas, yo puedo, por la obra de Dios, hacer eso. Es imposible. Tu mente va a intentar justificar y decir, no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Eso es para todos menos para mí. Qué bueno que está fulanito porque lo necesita escuchar, pero no, yo no. Así que Pablo en estos versículos nos va a mostrar esa lucha que hay. Sí, tenemos una nueva vida, pero aún hay un remanente de pecado que tenemos que mortificar. Y es una lucha, es una lucha. Es la lucha de todo creyente. Ahora, no luchamos en esta mortificación del pecado viendo el pecado. No, sino luchamos viendo la redención. Imagínate esa novia que dice, me propongo bajar 20 kilos en un mes. Y dice, bueno, pues voy a tener que sacrificar. Y se ha comprometido a bajar esos 20 kilos. Y está dispuesta a sacrificar todo para bajar esos 20 kilos. ¿Qué tiene en su mente cuando está negándose a comer el gansito y la coca? ¿Qué tiene en su mente? La boda. Si ve el gansito y la coca, va a desearlo, pero tiene que pensar en algo más que no sea eso, que no sea el placer momentáneo que le da, sino, no, yo quiero estar embellecida, yo quiero estar lista, estoy dispuesta a sacrificar esto. No, esto es nada frente al momento glorioso de la boda. Así que esta mortificación, por favor, te quiero pedir que no la veas diciendo, ay sí, la mentira, el hurto es lo principal. No, no te enfoques en eso solamente, sino ve que esto es posible porque tú tienes la esperanza de la redención. Y estamos esperando eso. Y mi querido oyente, que has sido salvo por la gracia de Dios, Dios te está preparando para esa boda. Cristo, a través de su palabra, te está purificando, te está santificando, porque eres su esposa. Y te está purificando con el lavamiento de su palabra. Y esperamos con gozo, con ansias, la redención final. Y por eso quiero pedirte que a lo largo de estos minutos tú puedas recordar esta verdad, porque has recibido una nueva vida. Porque has recibido una nueva vida, debes esforzarte esperando la redención. Debes esforzarte esperando la redención. Y pareciera ser que
se contradice el término esperar y esforzar. Como que si esperas tienes tú el concepto de sentarte y esforzarte como el concepto de levantarte. Pero eso es el llamado de Dios. Mientras nosotros esperamos, nos estamos esforzando por ser esa esposa que Dios quiere que seamos. ¿Y cómo podemos esforzarnos mientras esperamos? El primer punto de 2 que veremos es esforzándonos en la pureza de nuestras relaciones. Y Pablo va a hablar de eso. Durante estos versículos del 25 al 29, del versículo al 32, Pablo va a mostrarnos por lo menos 7 exhortaciones. 7 exhortaciones. Y va a hablar de esta forma, con exhortaciones, porque Pablo quiere enseñar el contraste entre la vida con Cristo y la vida sin Cristo. El que ha tenido y ha entendido que tiene una nueva vida, como lo dijo en el versículo 24, entiende que ya no vive como antes, sino que ahora vive una nueva vida. Y quiere mostrarle a los hermanos de Éfeso que muy bien, que han creído, y ahora la evidencia de que han creído va a ser esta nueva vida en Cristo. ¿Y cómo se va a evidenciar esa vida nueva? ¿En qué área se va a evidenciar? Pues en sus áreas más cercanas, en sus relaciones más cercanas, en las relaciones humanas. La nueva vida se evidencia en la forma en que nos comportamos unos con otros. La nueva vida se evidencia en la forma en que nos comportamos unos con otros. Y déjeme decir esto. La vida nueva no se evidenciará en la forma en que alabamos los domingos. Porque aquí todos tenemos la apariencia de tener vida nueva los domingos. Es hermoso cantar y creo que hay un efecto en la forma en que cantamos que puede emocionar a cualquiera. No necesitas vida nueva para emocionarte en un ambiente como en el que estamos cuando estamos adorando. No, de verdad, no. Y decir, ¡ay, qué bien! Así que no solamente la vida nueva se evidencia el domingo en la mañana, no, sino en examinar la calidad de nuestras relaciones. Hermano, la vida nueva no se evidencia cuando experimentamos una emoción solamente, sino en la forma en que tú y yo nos tratamos. Sí. Si tú quieres saber que hay una vida nueva en ti, tienes que examinar la forma en que te relacionas con otros. La forma en que te relacionas, y cuando me refiero a otros, no me refiero a todo el mundo, me refiero a tus hermanos, porque este contexto es ¿con quién? Creyentes, una iglesia que tenía diversidad y que allí había conflictos. Y Pablo le dice, hermanos, la forma de saber que tienen vida nueva es la forma en que la forma de relacionarse entre ustedes. Por lo tanto, esta vida nueva, y déjeme utilizar un sinónimo en esto, esta vida nueva que significa santidad. La santidad no es entonces un salto místico a las esferas celestiales, no, sino la vida nueva y la santidad es una realidad que se vive en nuestras relaciones interpersonales. Eso es. Y mi querido creyente, quiero animarte a pensar que la vida nueva, en verdad esa vida nueva que Dios me ha dado, no es solamente para esperar aquel momento glorioso. Eso es bueno, pero ¿sabes dónde se evidencia y dónde está Dios produciendo en ti y preparándote para ese momento glorioso? Con tus relaciones interpersonales. Allí.
La santificación de una nueva vida no se evidencia en la soledad de tu comunión con Dios. No, hermano. Tú puedes decir que tienes tu comunión con Dios y que lees la Biblia y que oras. Pero si no tienes una buena relación con otros, tú tendrías que preguntarte, ¿en verdad hay una vida nueva en mí? Porque la santificación de una nueva vida no se evidencia en la soledad de tu comunión con Dios, sino en lo público de tus relaciones. La salvación que fue diseñada en los lugares celestiales transforma nuestras relaciones terrenales. Sí, la salvación que fue diseñada desde la eternidad. ¿Recuerdas Efesios capítulo 1? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Esa salvación diseñada en los lugares celestiales transforma nuestras relaciones terrenales. Por lo tanto, Pablo nos mostrará que con base en nuestra unión con Cristo debería cambiar nuestra forma de vivir en comunidad. ¿Y cómo es ese cambio? Versículos 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos ¿qué? Miembros los unos de los otros. Ahora, aquí Pablo va a hablar de estas 7 exhortaciones de las que mencioné. Pero en la mayoría de estas exhortaciones, lo que Pablo va a hacer es mostrarnos ese contraste, vida vieja, vida nueva. Antes, en la vida vieja, según el versículo 25, ¿qué hacíamos? Versículo 25, ¿qué tenemos que desechar? La mentira. Y a propósito, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a la pasada manera de vivir según el versículo 22? Despojaos. Versículo 25, por lo cual desechando, la misma palabra, ¿qué debemos desechar? La mentira. ¿Y qué tenemos que poner? La verdad. Y ahora Pablo, en la mayoría de estas 7 exhortaciones, va a decirnos un porqué. No solamente nos dice, quita esto y pon esto, sino nos da una razón del por qué. ¿Y cuál es la razón? Porque somos miembros los unos de los otros. Verá el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Qué quita? El hurto. ¿Qué pone? Trabajo. ¿Por qué? Para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Esa es la estructura de Pablo en estas exhortaciones. La mayoría de las exhortaciones esta estructura tiene. Ahora, volvamos al versículo 25. ¿Qué es lo que tiene mi carne como tendencia? ¿Cuál es la tendencia de mi carne? Mentir. Mentir. ¿Ustedes conocen a algún mentiroso? Levanten, con toda confianza, levantemos a aquellos que conocemos un mentiroso. Pocos, pero bueno, supongo que por respeto al otro no lo quieren levantar. ¿Nosotros somos mentirosos? ¿Sí o no? Hermanos, todos somos mentirosos. No nos gusta, y de hecho me cuesta decirlo. De verdad, me cuesta decirlo. Porque sé que eso es ofensivo, pero eso es lo real. Y mientras nosotros pensemos que todos mienten, excepto yo, no estaría dispuesto a dejar algo que pienso que no tengo. Y por eso Pablo le dice, desechen la mentira. Desechen la mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay alguien que introdujo la mentira.
La mentira es algo que caracteriza al enemigo de Satanás. La verdad no la puede entender. De hecho, Juan capítulo 8, versículo 44 dice la verdad acerca de la verdad. No hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. El pecado se introdujo por una serie de mentiras. Y nota que si tú vas a Génesis capítulo 3, te vas a dar cuenta que la mentira no fue una mentira que tenía una declaración contundente, negando la deidad de Dios, negando los atributos de Dios. No, fue una verdad a medias. Y hermanos, nosotros podemos fácilmente señalar a los mentirosos porque identificamos esas mentiras grotescas. Pero nos cuesta tanto ver nuestras vidas cuando son esas mentiras que fácilmente justificamos, como la exageración, las promesas incumplidas. La mentira es decir algo que no corresponde a la realidad. La mentira es decir algo que no corresponde a la realidad. No importa qué tan claro lo tengas tú, pero si no corresponde a la realidad, no es verdad. No es verdad. Otra vez, no quites esto de su contexto. Está hablando de hablar la verdad unos con otros. En ese contexto está esta porción. Y sabes que precisamente Pablo le está diciendo, quiten la mentira y hablen lo que corresponde a la realidad. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Y eso nos hace recordar lo que Pablo ha escrito en el capítulo 2, versículo 13 al 22. Somos uno, somos un cuerpo. Capítulo 3, versículo 6, somos uno, somos uno. Y en la mayoría de la porción, de hecho, esta carta, algunos le han titulado una carta de la unidad, porque Pablo está haciendo énfasis en eso, en la unidad del cuerpo. Y como son uno, no hablen mentira, porque son uno. La mentira es dañina, es nociva, porque ¿emana de quién? ¿Del padre de la mentira? ¿Y qué destruye? La verdad. Y recuerdas que el padre de la mentira es Satanás. Pero ¿quién dijo de sí mismo que es la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así que te das cuenta que no es un problema con mentirle al hermano. Estás deshonrando a aquel que es la verdad. Y en un momento veremos que esto se trata de una lucha cósmica entre el reino del mal y el reino del bien. Así que cuando tú mientes, no solamente estás engañando a tu hermano, estás deshonrando la excelencia de la verdad. La mentira es nociva porque causa dificultades, fricción. La mentira causa desunión, amargura en la iglesia. Es inconcebible que partiendo de la analogía del cuerpo, el cuerpo se engañe. Es inconcebible que un nervio envíe deliberadamente una señal falsa al cerebro. Me duele cuando no le duele. Como el nervio le está diciendo me duele al cerebro y el nervio no tiene ningún dolor. ¿Entiendes eso? Esa pequeña analogía. Bueno, es inconcebible, eso es inconcebible. Si le duele es porque le duele. Porque realmente le duele. Bueno, es inconcebible que un miembro
le mienta a otro miembro. Porque si usamos la analogía, es inconcebible que el cuerpo se esté mintiendo entre sí. Pudiera ser, y hay un daño, hay un cuerpo que está enfermo. Pero regresando al capítulo 4, versículo 22, ¿quién creó ese cuerpo? Dios creó ese cuerpo. ¿Crea Dios un cuerpo enfermo? No. Por lo tanto, hermanos, no estamos hablando de que si se puede o no se puede. Sabes, si mientes, ya no mientas. Habla con verdad, con tu hermano. Con tu hermano. Así que, el primer inciso es el que encontramos comunicándonos con verdad y gracia. Y gracia. Ahora, ve al versículo 29. Versículo 29. Lee conmigo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, ¿a fin de qué? De dar gracia a los oyentes. En lugar de la mentira, que es el mejor ejemplo de una palabra corrompida, y es interesante que Pablo utiliza esa expresión corrompida, es algo sucio, algo en putrefacción. La idea que se transmite con esa palabra corrompida es algo que está echado a perder. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y es aquella palabra que tiene la intención de corromper, porque emana de un corazón corrupto. ¿De dónde salen mis palabras? De mi corazón. Y Pablo le dice, antes hablábamos de nuestro corazón corrupto, que decíamos cosas que quizá eran ciertas, correspondían a la realidad. Pero ahora Pablo dice, pero no solamente es decir lo que corresponde a la realidad, sino la intención con la que lo comunicas. ¿Cuál es? Corromper. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿O has escuchado eso? Mira, no quiero que nadie más sepa, pero pasó esto. Y bueno, no lo digas a nadie. Si no quieres que yo lo diga a nadie, ¿por qué me lo dices? ¿Por qué me lo dices? ¿Cuál es la intención en decir algo que tú sabes que no debes de decir? No lo digas. Porque la intención está fluyendo de un corazón corrupto. Y Pablo dice, no hagan eso. ¿Y qué es lo que sí deben de hacer? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es tan alentador pensar entonces que la nueva vida en Cristo, que nos ha producido una vida de santificación, no solamente deja de hablar la mentira, no solamente deja de tener la intención de decir las cosas que son reales, pero con intenciones perversas, sino que ahora, por la obra de Dios en nosotros, produce en nosotros palabras de aliento, de gracia, que edifican a otros. Hermanos, si nuestra conversación va a edificar a otros, tendrá que ser llena de palabras que comuniquen gracia a los oyentes. Gracia a los oyentes. Eliminar de nuestra boca palabras mentirosas, ofensivas, insultantes, hirientes, no es el producto de tu esfuerzo humano. Y hermanos, yo creo que si somos honestos, todos aquí tendríamos que decir que hemos pecado. Hemos pecado. Porque hemos dicho cosas que quizá nunca han salido de nuestra boca una maldición, pero la intención ha sido dañar, lastimar. Intencionalmente quiero lastimar a la persona. Pero gloria a Dios, porque la gracia de Él nos transforma
para aprender a decir las cosas con gracia, con gracia. Porque hemos recibido gracia. Por gracia damos gracia. Y no importa qué tanto nos hayan lastimado, porque Pablo va a continuar diciendo, porque tú has sido perdonado, tú puedes perdonar y dar gracia. Gracia. Con demasiada facilidad. Estas palabras escapan de nuestra boca. Y nos damos cuenta de que lo que hemos dicho ya lastimó. Y ya lo dijimos. Y dijimos, va. Pensamos muchas veces tarde. Pero quiero animarte a algo, como una aplicación. La forma de controlar tu boca es controlar tu mente. Tú no podrías controlar tu boca si no estás controlando tu mente. Cuanto más tu mente esté limpia por la palabra de Cristo abundando en ti, más palabra de aliento y de ánimo podrás dar y de edificación a los creyentes. Pero si te la pasas horas en el stalker o estoqueando y estás comparándote continuamente y estás diciendo ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si tú continuamente estás pensando con esa actitud de sospechosismo, diciendo ¿por qué está pasando esto aquí? No me gusta. Y tu mente está pensando y pensando, en vez de pensar la verdad, ¿sabes qué va a producir? Sí, palabras corruptas, mentiras. Quiero animarte, hermano creyente, piensa lo correcto. La vida cristiana implica un estímulo constante al otro a través de la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos, dice Colosenses capítulo 3. Pero, inciso B, no solamente esforzándonos en la pureza de nuestras relaciones, comunicándonos con verdad, sino también tratándonos con paciencia y generosidad. Versículo 26 y 28. 26 y 28. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y note esto. Si hemos de esforzarnos mientras esperamos la redención, tenemos que mantener una comunicación pura con nuestros hermanos y también tratándonos con paciencia y generosidad. Pareciera ser que Pablo está aquí dando una autorización a la ira. Pero si nosotros lo vemos, sí, es cierto que Pablo dice airaos. Airaos. La ira en sí misma no es necesariamente pecaminosa. De hecho, el jueves pasado leíamos una porción de la Escritura en Salmos capítulo 7 y nos hablaban de que Dios está airado contra el pecador. Dios tiene ira. Y tú lo ves en diferentes porciones de la Escritura que Dios se aira. Jesús se airó. Así que la ira no es mala en sí misma, pero la ira en las manos de nuestro corazón caído es mala. Nosotros corrompemos la ira. La ira de Dios es justa, pero la ira nuestra no. Sé que muchas veces se ha utilizado este pasaje para justificar nuestros arranques de ira y decir, la Biblia dice airaos, pero no pequen, no pequéis. Pero hermano, no te está autorizando a que dejes que tu carne controle tu ira. No, si somos honestos, tenemos que reconocer que nuestra ira suele estar subordinada a nuestra carnalidad. No importa qué digas, tu ira muchas veces está subordinada a tu carnalidad, a tu egocentrismo, a nuestro egocentrismo. ¿Y sabes por qué pasa eso?
Porque el objeto de nuestra ira no es la gloria de Dios. Somos nosotros. Yo me airo porque me incomoda lo que están haciendo. A mí me incomoda. Lo que me está diciendo, a mí me incomoda. No es la gloria de Dios. Soy yo. Y por eso Pablo dice, no dejes que la ira te controle. Porque el día que te controle la ira, pecas. Pecas. Pero no solamente habla de la ira, el versículo 28 habla de la generosidad. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Así que la generosidad es una forma en la que yo puedo ver la evidencia de esa vida nueva. Cuando antes sí hurtaba. Y otra vez, al igual que cuando pregunté de la mentira. ¿Conoces a un ladrón? Y estoy seguro que más de casi todos diríamos sí. Pero difícilmente tú y yo nos catalogaríamos como ladrones. Pero somos ladrones. Quizá no de esos ladrones que van y asaltan, pero sí los ladrones de cuello blanco. Y sabes, la Biblia dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos. Hazlo diligente. No esperes recibir una recompensa haciendo nada. No esperes recibir una remuneración cuando no trabajas. Trabaja. ¿Para qué? Para ser generoso. ¿Y cuál es el antídoto para ambas exhortaciones? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciéndolo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ¿Cuál es el antídoto de la ira que consume al hombre? ¿Cuál es el antídoto para aquel hombre que va a casa con un corazón airado y está criticando, murmurando a aquella mujer que está airada contra la hermana de la congregación porque no ha cumplido según sus expectativas lo que ella cree que debe de hacer? ¿Cuál es el antídoto? Su confianza en Dios. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 4:8, tan famoso? En paz y asimismo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sí, vivo en un mundo caído donde me mienten y seguramente yo he mentido, pero no confío en que las personas cambien para yo estar en paz. Confío que hay un Dios soberano que está usando aún eso para mi santificación. Descanso en Él. Descanso en Él. El creyente que conoce a Dios y sabe que tiene un Padre celestial que es más poderoso para controlar aún las mentiras de los malos y aún el robo de los ladrones, puede descansar y decir, yo descanso en que hay una mano soberana controlando aún el mal para la gloria de su nombre y el bien mío. El que conoce a su Dios puede descansar. Puede descansar. Porque hemos sido libres. Y creyente, yo quiero hoy animarte a que recuerdes que por la obra sobrenatural de Dios, tú ya eres libre de la mentira. Tú ya eres libre del hurto. Tú ya eres libre de la ira. Tú ya eres libre del egocentrismo. Eres libre. Libre. No importa lo que tu vieja naturaleza te diga que tienes que vivir como siempre has vivido. Eres libre. Libre.
libre para ya no airarte, libre para ya no mentir, libre para ser generoso, libre por la obra de Cristo en la cruz. Quizá tú hoy, en este momento digas, pues entonces todos somos culpables. Y te digo, sí, pero por Cristo somos libres de esa culpa. Ya no hay condenación para vivir en una vida nueva. Pero permítame llamar la atención al versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Y note el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Estos son dos de las 7 exhortaciones, pero que vienen en una forma negativa. Y están introducidos aquí para darnos cuenta de la dimensión que tiene esos temas que parecieran ser muy humanos, muy terrenales. Pero nota qué le precede al versículo 27. ¿Qué es lo que le puede dar lugar al diablo? La ira. Y por eso quisiera elevar y que tú y yo pensáramos correctamente acerca de esto, interpretemos correctamente esto. Porque al final pudiéramos pensar que esta porción de la Escritura solamente tiene que ver con arreglar nuestros asuntos entre nosotros. Bueno, sí, vamos a pedirnos perdón, ya no nos vamos a pelear y vamos a hablar con la verdad y eso va a ser bien. Pero ese no es el nivel que Pablo quiere mostrarnos. Sí, es cierto, tienes que arreglar eso, pero la razón del por qué tienes que hacer un cambio en eso es porque si no lo haces, estás abriendo la puerta ¿a qué? Al enemigo. Hermanos, las dimensiones son espirituales, no solamente terrenales. Quiera Dios poner este peso en tu corazón para que sepas que no se trata solamente de un problema que tienes con tu hermano. Si tú tienes un problema hoy con tu hermano, por una amargura y un enojo y un resentimiento, no es el problema solamente con tu hermano. Y de hecho, en Efesios capítulo 6, Pablo nos va a decir, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra un poder cósmico. No quiero sonar aquí sensacionalista, pero eso es lo que realmente pasa. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la ira, estamos dando lugar al diablo. Y no solamente estamos dando lugar al diablo, versículo 30, ¿qué estamos haciendo? Contristando al Espíritu Santo. Por eso, el llamado de Santiago en el capítulo 4 es, huyan, resistan al diablo y huirá de vosotros. Pero a veces, en vez de resistirle, con la libertad que ya Cristo nos ha dado para decir, no me voy a enojar con mi hermano, no me voy a enojar con mi hermano. Mi vieja naturaleza me dice, sí, enójate, pero por la obra de Cristo en mí me digo a mí mismo, Luis, no te vas a enojar. Vas a perdonar a tu hermano y amar a tu hermano, punto. Y eso es resistir al diablo. Pero la tendencia natural de mi corazón es decir, ay, sí, él me las va a pagar. Ah, sí, a esas vamos. Pues una y una. Esa es la tendencia natural. Pero el llamado de Dios es resistan porque son libres, ya no son esclavos. Resistan. Pablo era consciente de esas embestidas de Satanás, que de mil y unas formas procurarán desestabilizar la obra de Cristo.
Pablo sabe que las emociones desordenadas proveen muchísimas oportunidades para que Satanás ataque al cuerpo de Cristo. Muchísimas. Y hermano, piensa en eso. ¿Sabes qué usará el enemigo de Dios para desestabilizar la obra de Dios? No va a venir una legión de demonios ahí entrando por el... Y va a decir, ay, cuídense hermanos, ahí viene la legión. No, ¿sabes qué va a usar? No son demonios. Son personas controladas por sus deseos y por sus emociones. ¡Wow! A veces pensamos que tenemos que cubrirnos con incienso para que los malos espíritus no nos toquen. El problema no es con eso solamente. Es que se ha encarnizado esa lucha. Y por eso hoy quiero pedirte que veas el segundo punto. Recordando nuestra esperanza de redención. Porque has recibido una nueva vida, debes esforzarte esperando la redención, recordando nuestra esperanza de redención. Y por eso Pablo dice, hermanos, recuerden que ustedes han sido sellados. Y ese es el inciso A. Hemos recibido el sello y el poder del Espíritu Santo, versículo 30. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo no es indiferente a nuestro comportamiento. Al contrario, Él es el más interesado de todos que nosotros estemos en ese proceso de santificación. Porque la iglesia está afectada cuando actuamos con base en nuestras emociones y en nuestra ira. Y por eso dice el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, versículo 31, quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, toda malicia. El Espíritu Santo sufre. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad y sufre porque tiene sentimientos y sufre y le duele cuando por consecuencia de nuestro descontrol, de nuestra falta de entendimiento que hemos sido sellados con su poder, nuestra falta de creer en que tenemos su poder, no hacemos uso de ese poder. Y quiero ilustrar esto. Imagínate un padre que trabaja arduamente para que sus hijos tengan todo lo necesario y no sufran nunca de hambre. Nunca de hambre. Y el padre se va y sus hijos, en vez de hacer uso de todos esos recursos que su padre dio, por el cual trabajó, se esforzó, sacrificó, sus hijos están mendigando el pan. Y el padre escucha de eso y dice, ¿por qué mis hijos están mendigando el pan si tienen todo? El Espíritu Santo se duele cuando dice, ¿no te has dado cuenta que todo el poder para decirle no a tu carne lo tienes? ¿Qué acaso no has sido consciente de que en la cruz del Calvario fueron rotas las cadenas que te oprimían para que ahora puedas decir, vivo libre de la ira, del enojo, de la maledicencia, de la malicia, vivo libre? Oh, mi querido creyente, has sido libre para que en este proceso de santificación estemos preparándonos para el día de la redención. Libre. ¿Y por qué esa seguridad? Versículo 32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién?
en Cristo. La palabra que utiliza Pablo para hablar de perdonar es una palabra que tiene una connotación de gracia, de mostrar gracia. Es decir, debemos actuar con los demás como Dios ha actuado con nosotros. Sí será difícil. Sí implicará sufrimiento. Sí. Pero porque Cristo nos perdonó y me ha dado gracia infinita y ha prodigado perdón, ¿cómo no? Así que la fuente de esta vida no está en ti, no está en... No, me voy a morder la lengua para no decir lo que le quiero decir. No está en ti. Porque te la dejas de morder y la sueltas. No está en ti. Está en ver la cruz de Cristo diciendo, ¿cómo no perdonar cuando he recibido tan grande sacrificio por mí? Es Cristo la fuente de una nueva vida. No son tus hábitos religiosos, no son tus disciplinas, es Cristo y solo Cristo. Solo Cristo. Y este es lo que Pablo quiere mostrarnos. Él los perdonó por Cristo. Él te perdonó por Cristo. En vez de buscar venganza, debemos mostrar gracia. Es por eso que nosotros mismos somos el objeto de esa gracia divina. Y esta es la motivación que Pablo les está dando a estos creyentes de Éfeso. Vean el Mesías. Vean al Mesías. Para que puedan despojarse de ese viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todas las injurias que nosotros hayamos sufrido a causa de otros, jamás podrán ser comparadas con las ofensas que Él sufrió por nosotros. Y Él, como cordero, fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca para darnos ejemplo de cómo nosotros podemos dar gracia. Y esta semana hablaba con alguien. ¿Por qué Cristo tomó a Judas? No solamente para cumplir las profecías, sino para darnos ejemplo de cómo se ama a un traidor, aún a horas de su muerte. Hermanos, porque has recibido una nueva vida, debes esforzarte esperando la redención, esforzándote en la pureza de tus relaciones y recordando la esperanza de nuestra redención. Que todo esto que tú estás viviendo solamente está siendo un instrumento en las manos de Dios para ese momento donde nosotros como esposa de Dios estemos allí listas para decir, ven pronto, amado Señor, porque nos has purificado con el lavamiento de tu palabra. Señor, te damos tantas gracias por darnos el privilegio de meditar en tu palabra. Y confiamos que por gracia tuya, produzcas en nosotros esa purificación, pero también nos des la fuerza para mantenernos esforzándonos continuamente en esa mortificación de la carne.
nos cuesta. Es tan fácil para nosotros tomar esos impulsos de nuestra naturaleza caída. Pero hoy, porque somos libres, queremos decirte, ya no más a la mentira, ya no más a la ira, ya no más a las palabras corruptas, al hurto, ya no más. Ya no más queremos dar lugar al diablo, ya no más queremos entristecer al Espíritu Santo, no, queremos hacer uso de que hemos sido sellados y hemos recibido todo el poder para vivir una vida de santificación. Así que gracias, muchas gracias, porque hoy queremos cantar este himno como una expresión de adoración, de agradecimiento a lo que tú has hecho por nosotros, y salir de aquí comprometidos a vivir esa vida libre, esperando la redención, esperando la redención. Yo te quiero invitar, mi querido creyente, que estás allí en tu silla. Quizá hay amargura en tu corazón aún. Y la Escritura te dice, quita eso, quita eso. Quizá hay resentimiento, ira. Eres un hombre o una mujer que gritas por tu enojo. Hoy te quiero pedir que vayas a Cristo y encuentres el perdón de Él. Pero también que vayas a Cristo y recibas el poder de su Espíritu para vivir de una forma diferente. Quizá no cambies de la noche a la mañana, pero hay poder suficiente para que ese poder te transforme día a día y veas cómo hay una santificación progresiva y otros vean cómo has sido un proceso en el que tú has reflejado una vida nueva. Quizá tu esposo ha sido abusivo con tu esposa, ha sido impaciente con tus hijos. Quizá aquí hay hermanos que no pueden ver a otros, que prefieren esquivarlos. O quizá tú mismo eres un instrumento de crítica y murmuración en tu hogar. Hoy te quiero animar a que pidas perdón por ese pecado. Quizá tú estás robando y no estás siendo justo. Quizá te están pagando sin hacer lo que te corresponde hacer. O quizá estás engañando. Pide perdón. Hay perdón suficiente, hay gracia suficiente. Pero pide también el poder de Dios y su Espíritu para no vivir más bajo esos valores y vivas como libre, esperando la redención.